El alquimista sagrado, el hombre que desapareció con el milagro de la inmortalidad celestial en un pequeño pueblo rural de México, donde el sol pinta de dorado los campos y el aire huele a tierra fresca, la fe se escucha en cada rincón. Santiago, el líder espiritual de la iglesia local, era conocido por su devoción a la Virgen de Guadalupe y su habilidad para unir a la comunidad en oración. Pero, una sombra oscura se cernía sobre el pueblo, una misteriosa enfermedad empezó a extenderse, sembrando el miedo en los corazones. En ese momento, Santiago sintió que su misión se ponía a prueba. Con voz firme y ferviente, convocó a una novena en honor a los santos patronos, entrelazando las oraciones de su comunidad en una danza espiritual de esperanza. Oh, Virgen Santísima, protégelos, clamaban en un coro de fe inquebrantable, mientras Santiago, con el alma entrelazada con su pueblo, se sumía en sus propias dudas. Pero cuando la enfermedad llegó a su hogar, cuando su hija, la pequeña Lucía, cayó en un profundo letargo, su mundo se desmoronó. ¿Cómo podía Dios permitir que el brillo de la inocencia se apagase? Su corazón, antes lleno de convicción, ahora estaba repleto de preguntas que horadaban su fe. Una noche, bajo el vasto manto estrellado, Santiago se arrodilló, implorando una señal, buscando respuestas en el silencio que lo envolvía. Fue entonces que una luz fulgurante, como rayos celestiales, iluminó su mente, debía dirigirse al viejo santuario, aquel lugar sagrado donde, según la leyenda, los ángeles descendían para sanar a los afligidos. No puedo fallar ahora, pensó, pero una lucha interna se desató en su alma. La comunidad dudaba, los médicos hablaban de diagnósticos sombríos, y él, abrumado, se preguntaba si realmente tendría la fuerza para guiarlos hacia la salvación. El día del ritual, Santiago avanzó hacia el santuario. Cada paso resonaba como un tambor, un eco de su fe tambaleante. Al cruzar el umbral, el aire se tornó pesado, y la luz del lugar parecía cargarse de una energía vibrante que sacudía los corazones. De repente, un viento cálido arrastró sus miedos, y todas las oraciones del pueblo parecieron resonar dentro de él, convirtiéndose en un solo grito, una súplica común que se elevó como incienso hacia el cielo hasta que la luz lo envolvió por completo. Lucía. Gritó al sentir una vibración milagrosa en su interior y entonces, en un instante sagrado, la presencia de su hija llenó el santuario. Desde lo más profundo de su ser, Santiago sintió que la vida había regresado a su pequeño cuerpo, llenándolo de luz y vigor divino. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alegría y asombro, mientras el pueblo, atraído por el milagro, corría hacia aquel lugar sagrado. Pero, al tiempo que la comunidad celebraba, una inquietante sombra se instaló en el corazón de Santiago. ¿Qué sería de él ahora, una vez que el milagro había llegado? ¿Cómo definir estos eventos extraordinarios? Él nunca había dejado de preguntarse, ¿cuál es el siguiente paso? En ese instante, la profunda relación entre lo divino y lo humano le dejaba una pregunta resonante: ¿cómo continuar su misión en un mundo donde lo sobrenatural había tocado su vida? Mientras el eco del milagro reverberaba en el pueblo, la promesa de nuevas revelaciones danzaba en el aire. El sol amaneció con una luz dorada que parecía refrescar los corazones de los habitantes. Las campanas de la iglesia sonaban con un eco renovado, y el pueblo se preparaba para celebrar el milagro de Lucía. A medida que Santiago se unía a la multitud, sentía entre su pecho una mezcla de alegría y un inquietante vacío. Aunque su hija había regresado, algo en él había cambiado irrevocablemente. Los rostros de sus vecinos brillaban de esperanza. Santiago, estuviste a la altura de la situación, decía doña Clara, mientras abrazaba a su nieto. Las manos de la comunidad se unían en un lazo de amor, pero Santiago, con su ladrillo de dudas en el alma, sentía que su camino apenas comenzaba. Mientras la celebración continuaba, un murmullo en la congregación lo llevó a la esquina del atrio. Allí vio a un anciano, de ojos profundos como el océano, que lo observaba con una intensa calma. Se acercó a él, sintiendo que tenía algo que decir. Muchacho, tu fe ha abierto puertas a lo divino, dijo el anciano, su voz era suave pero clara. Pero recuerda, la inmortalidad no es solo un acto de milagro. Es un viaje que todos debemos conocer y vivir. Santiago sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Todo milagro tiene un propósito. El tuyo apenas comienza.
Tu misión no es solo restaurar, sino transformar, explicó el anciano mientras apuntaba hacia el pueblo. Las risas y los cantos resonaban, pero el anciano sacudió su cabeza. La verdadera eternidad se encuentra en sanar el alma de aquellos que sufren, no solo en la carne. Santiago reflexionó sobre estas palabras mientras observaba la alegría que lo rodeaba. Las personas danzaban, contentas, pero él no podía evitar pensar en aquellos que aún padecían. Su mente se llenó de imágenes de los rostros tristes que conocía, de la enfermedad que aún acechaba en la oscuridad. ¿Cómo puedo sanar sus almas?, se preguntó, sintiendo que la carga de la responsabilidad crecía. En ese instante, sintió una chispa en su interior, como un llamado. De repente recordó que la comunidad había permanecido unida a pesar del dolor. El amor que compartían era, de hecho, un poder sanador. Santiago decidió que su unión con el pueblo era la clave. Volvió a la plaza, donde la celebración alcanzaba su clímax, y cuando tomó el micrófono, la multitud cesó las risas y lo miró expectante. Hermanos, el milagro de Lucía es solo el comienzo. Necesitamos extender este amor a todos los que sufren. La fe que nos une es la verdadera luz, el verdadero milagro. El pueblo estalló en vítores, y mientras la comunidad se unía en oración nuevamente, Santiago sintió que una energía vibrante lo atravesaba. Era como si el propio cielo lo abrazara, impulsándolo hacia su verdadera misión. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, vuelven a surgir preguntas. ¿Estoy listo para lo que viene? ¿Cómo enfrentaré las sombras de esta nueva responsabilidad? La alabanza se elevó como un incienso, pero el futuro seguía sombrío, lleno de incertidumbres. Y en medio del bullicio, el anciano volvió a aparecer entre la multitud. Su mirada penetrante le indicó que la verdadera enseñanza aún estaba por llegar. Con su silencio, contenía el eco de sabidurías antiguas que habían ayudado a otros a cruzar el umbral de lo desconocido. Santiago comprendió que su caminar había sido bendecido, pero aún le faltaba mucho por descubrir. El viento sopló suavemente, llevando con él el murmullo de la oración y la promesa de revelaciones futuras. Santiago sintió que su aventura apenas comenzaba, que otros milagros se manifestarán en nuestro camino. Se preguntó en voz baja, anticipando lo que estaba por venir. Santiago siguió sintiendo el eco de las palabras del anciano, resonando en su corazón mientras la gente lo rodeaba, celebrando. Sin embargo, esa alegría colectiva no lograba ahogar su inquietud. Con el fervor del pueblo vibrando a su alrededor, decidió que necesitaba una comprensión más profunda de su nuevo propósito. Se escabulló hacia el jardín de flores que crecía, contento de encontrar un pequeño refugio entre colores y aromas. El cielo, claro y radiante, lo invitaba a buscar respuestas entre las fragancias que danzaban en el aire. Santiago se sentó en una banca de madera, sus pensamientos enredados en la responsabilidad y la fe. ¿Cómo puedo sanar realmente?, se preguntaba, su voz se desvanecía entre los troncos de los árboles. Recordó a aquellos que luchaban, a aquellos cuya luz palidecía cada día. De repente, su mente volvió al anciano. Tal vez tengo que empezar por mí mismo, murmuró con una determinación renovada. La transformación debía comenzar en su interior, en su propio espíritu. Mientras contemplaba el jardín, una mariposa de alas doradas revoloteó a su alrededor. Santiago la observó con asombro, recordando que en la naturaleza, cada pequeño ser era parte de un todo, y en esa unidad, la verdadera sanación ocurría. Es así como funciona el amor, pensó. Como los hilos de un tapiz, cada acción, cada palabra, se entrelazan, creando algo hermoso. Con renovadas energías, regresó a la plaza, donde el bullicio había disminuido, y la congregación se había dispersado. Santiago se encontró con Lucía, su hija, que lo miraba con esos ojos brillantes que habían devuelto esperanza a su vida. «Papá, ¿qué harás ahora?», le preguntó, su curiosidad llena de inocencia. Él tomó aire, sintiendo que cada palabra era crucial. «Voy a ayudar a sanar no solo tu corazón, sino el de todos los que aún sufren». «Debo ser un puente entre la fe y la sanación», respondió con sinceridad. La mirada de Lucía reflejaba comprensión, y un leve asomo de orgullo se dibujó en su rostro. «Nuestra comunidad te necesita», dijo ella, su voz era un susurro reconfortante. «Tienes un don,
papá. Y usa tu fe para guiar a los demás. Inspirado por su hija, Santiago comenzó a hablar con los vecinos, organizando reuniones para compartir experiencias, orar y apoyar. Cada conversación llevaba consigo la chispa de la esperanza y la promesa de un renacer. La energía del amor colectivo comenzaba a tomar forma, y mientras se unían, la luz espiritual creció más fuerte entre ellos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a sentirse inquietos incluso en sus momentos de unidad. Algunos se preguntaban si el camino de Santiago sería suficiente para superar sus pesares. De pronto, el anciano apareció nuevamente, cruzando la plaza con su serena presencia, observando desde su distancia habitual. Santiago sintió un escalofrío de emoción. «Te necesito», le dijo el anciano con un gesto suave. «No temas, pues en este viaje no estarás solo. Pero la verdadera prueba aún está por llegar». Las palabras del anciano le llenaron de una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Justo cuando terminó de reflexionar, una sombra oscura se deslizó por el suelo. Santiago se dio cuenta de que algo más grande se cernía sobre el pueblo, algo que pondría a prueba su fe y su misión. «¿Qué sucede, abuelo?», inquirió Santiago, sintiendo que algo se avecinaba, como una tormenta que se agita en el horizonte. El anciano sonrió enigmático, una chispa de sabiduría brillando en sus ojos. «Así como todo milagro comienza con un cambio, prepárate para enfrentar las sombras que vienen. Porque tu viaje, Santiago, está a punto de tomar un rumbo inesperado. La historia apenas comienza». Santiago sintió el viento soplar nuevamente, trayendo consigo un murmullo que anunciaba la llegada de lo desconocido. La adrenalina recorrió su cuerpo. ¿Qué sombras se aproximaban? ¿Cómo afectaría esto lo que había construido hasta ahora? El futuro se revelaba ante él como un lienzo en blanco, y en su interior, la expectativa crecía. El viento soplaba de forma inquietante, llevando consigo ecos de incertidumbre. La plaza, ahora vacía, parecía un reflejo de su propio caos interno. Santiago miró hacia el horizonte, donde se perfilaba una sombra casi imperceptible, una amenaza latente que agitaba su espíritu. ¿Qué salir de allí? ¿Una prueba, un desafío que cuestionara todo lo que había comenzado a construir? Una vez más, la visión de Lucía sonriendo se le presentó en su mente, iluminando sus pensamientos, como un faro en la tormenta. Santiago sabía que debía ser fuerte, que su misión era más grande que él. Recogiendo su valor, avanzó hacia donde el anciano lo esperaba, decidido a escuchar cualquier sabiduría que pudiera ofrecerle. ¿Qué son esas sombras de las que hablas?, preguntó, su voz temblando un poco pero firme. ¿Qué debo enfrentar para cumplir con mi llamado? El anciano lo miró con compasión, su expresión serena como el lago en calma. Las sombras, Santiago, no son solo amenazas externas. A veces, los mayores enemigos vienen de adentro. La duda, el miedo y la falta de fe son los auténticos monstruos que pueden paralizarnos. Pero, igual que en el jardín, cada sombra es también una oportunidad para que la luz brille más intensamente. Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Santiago. Cada sombra, cada duda que se posaba sobre su espíritu, era también un motivo para buscar la luz. ¿Cómo puedo volver a los demás si sigo luchando con mis propias sombras?, murmuró, sintiendo que un peso se depositaba en su pecho. Un río no se estanca al enfrentar rocas. Fluye alrededor de ellas, Santiago. Tu luz necesita brillar primero en ti para que ilumine el camino de otros, contestó el anciano. Busca la verdad en tu interior, confía en tu fe, y solo entonces podrás superar los temores que te asedian. Un profundo silencio siguió a aquellas palabras. Santiago se sintió renovado, como si un río de esperanza comenzara a fluir dentro de él, doblegando las rocas que antes parecían insuperables. De repente, un estruendo resonó en la distancia, interrumpiendo su introspección. Los vecinos comenzaron a reunir a su alrededor de nuevo, con expresiones de alarma en sus rostros. Santiago notó la tensión en el aire, un murmullo creciente que hablaba de la llegada de preocupaciones más grandes. Las sombras que había sentido también estaban llegando a ellos. Santiago, ven. Hay noticias sobre un extraño que llegó al pueblo, llamaron algunos de sus vecinos.
Dicen que tiene el poder de hacer milagros pero también de causar temor. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un extraño, ¿qué implicaba eso? ¿Otra sombra acechando? Mientras la gente comenzaba a dispersarse hacia la plaza nuevamente, él miró al anciano, quien simplemente sonrió, sabiendo a dónde le llevaban esas noticias. Recuerda, lo que parece extraño a menudo revela lo divino, susurró el anciano antes de perderse en la multitud. Santiago tomó una decisión. Se acercaría a ese extraño y descubriría qué verdad traía consigo. No solo por él, sino por su comunidad, por Lucía y por cada alma que había puesto su fe en él. La luz del atardecer teñía el cielo de color ámbar, mientras Santiago se adentraba en la plaza, listo para enfrentar lo desconocido. ¿Qué secretos traerás, extraño?, preguntó en su mente, sintiendo que cada paso lo acercaba tanto a la verdad como a la revelación. Así, dio un paso adelante en su viaje, con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que en cada sombra que enfrentara, habría más luz esperándolo. Pero la pregunta quedó en el aire, ¿qué milagros o calamidades traería consigo aquel extraño en su camino? La historia apenas comenzaba. La plaza estaba en un estado de efervescencia. Las voces se entrelazaban, formando un coro de inquietud y alabanza. Santiago sintió que la esperanza y el temor se confundían entre sí, como en un oscuro laberinto lleno de murmullos. A medida que avanzaba, vio a la multitud agrupada en torno a un hombre de aspecto peculiar, alta estatura, ojos penetrantes y una aura que emanaba un extraño magnetismo. El extraño parecía estar en medio de un relato que capturaba la atención de todos, como un mago que muestra sus trucos más impresionantes. Santiago se acercó más, ansioso por escuchar. «Soy un viajero», proclamó el hombre con voz resonante. «He caminado por tierras lejanas donde el tiempo se detiene y las almas se encuentran con su propósito. He traído conmigo el poder de lo inexplicable, el regalo de la transformación». Las palabras del hombre flotaban en el aire, cargadas de promesas. Santiago pudo sentir una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Transformación? ¿Qué significan realmente esas palabras?, pensó, preguntándose qué es lo que realmente escondía el extraño. Mientras el hombre continuaba hablando, se detuvo repentinamente y sus ojos se posaron en Santiago. «Tú, joven de fe, sientes que las sombras acechan tu corazón. ¿Acaso no anhelas la paz que se encuentra en la verdad?». Santiago, sorprendido, sintió que el mundo de los demás se desvanecía. Era como si solo ellos dos existieran en ese momento pleno de intensidad. «Sí, la paz. La busco», respondió, sintiendo que su voz vibraba con sinceridad. «Escucha», continuó el viajero. «El camino hacia la luz no siempre es claro. Las sombras que ves son reflejos de las luchas internas que debes enfrentar. Te invito a liberar tu espíritu, a despojarte del temor y a abrazar tu verdadera esencia». En ese instante, las palabras sonaron como una campana vibrante en su interior. Santiago recordó lo que el anciano le había dicho. Debía entender que la lucha no era solo un obstáculo, sino una herramienta de crecimiento. Con cada paso que daba hacia la claridad, su fe se fortalecía como un árbol bien arraigado. El milagro de la inmortalidad no se refiere a vivir eternamente en el cuerpo, continuó el hombre misterioso. Se trata de dejar un legado de luz, una huella que perdure más allá del tiempo y el espacio. Todo dolor es un maestro, y cada renacer requiere un sacrificio. Santiago sintió que su corazón se inflamaba con cada palabra. La idea de transformar su lucha en legado resonaba en su ser. Pero, ¿cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo trascender mis propios temores para ayudar a los demás?, preguntó, sintiéndose impulsado a profundizar en su búsqueda. Confía en tu luz interior. La respuesta está en la verdad que llevas dentro. Nadie puede robarte tu fe cuando ésta es verdadera. Y es en las sombras donde la luz se vuelve más brillante, respondió el extraño con un gesto de sus manos, como si ofreciera un consejo sagrado. Las palabras lo envolvieron en un manto de esperanza. Santiago sintió la urgencia de actuar, de no dejar pasar esa oportunidad. La plaza había cambiado, los rostros que lo rodeaban reflejaban luz y temor a la vez. Todos estaban conectados en un mismo anhelo de claridad. Mientras el sol se desvanecía en el horizonte,
una pregunta surgió en su mente: ¿sería este el momento en que su fe se pondría a prueba de verdad? Con el extraño como guía, se sintió listo para tomar el siguiente paso hacia un milagro, un camino hacia la luz. Sin embargo, el misterio permanecía: ¿cuál sería el precio de esa inmortalidad espiritual? Santiago respiró hondo, sintiendo que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y preparándose para descubrirlo todo en los próximos pasos de su valiente viaje. Santiago se sintió como si una llama se hubiera encendido dentro de él. Miró al viajero, que parecía flotar en su propia luz, rodeado de murmullos reverentes. La plaza, una vez bulliciosa, ahora se convertía en un santuario de esperanza. En su corazón, la pregunta seguía reverberando: ¿cómo podía él, un joven lleno de dudas, convertirse en el portador de un legado? El viajero sonrió, como si leyera sus pensamientos. La transformación empieza con pequeños pasos, joven amigo. Observa a tu alrededor, dijo, inclinando su cabeza hacia la gente. Mira las historias que están entrelazadas en sus miradas. Cada uno lleva una carga, una lucha que enfrenta. En la unión de esas luchas está el poder de la fe, y en el poder de la fe, la claridad. Santiago siguió su mirada. La multitud eran rostros conocidos, cada uno con su historia de dolor y esperanza. En el fondo de su alma, sintió que el viajero tenía razón: la transformación no se trataba solo de él, sino también de los que lo rodeaban. ¿Y qué hago con eso?, preguntó, sintiéndose cada vez más inspirado. Comienza por compartir tu luz, respondió el viajero con un tono sereno. A veces, una palabra de aliento puede ser la chispa que encienda la luz en el corazón de otro. Serás la voz de aquellos que no pueden hablar. Santiago sintió su corazón palpitar con emoción. Las posibilidades se desplegaban ante él como un manto de estrellas brillando en la noche. Sin embargo, una sombra de duda lo atravesó. Pero, ¿y si fallo? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? La inseguridad se manifestaba con cada frase. El miedo es el ladrón de tu destino, dijo el viajero con firmeza. Si permites que la duda te controle, jamás verás la verdad. Recuerda esta palabra: emocional. Ve el miedo como una emoción, no como tu guía. Deja que la fe tome el volante. Mientras sabía que debía hacer algo, la ansiedad se apoderó de sus piernas. Santiago dudó brevemente, mirando hacia la multitud, que ahora lo observaba expectante. Era como si el tiempo se detuviera. Con una respiración profunda, sintió una oleada de calor que lo impulsaba a hablar. Se acercó al centro del grupo. Amigos, su voz resonó con vigor. Las miradas se volvieron hacia él, sorprendidas pero atentas. Estoy aquí como un hermano que ha luchado, y aún luto con sombras en su corazón. Pero en medio de mi oscuridad, he encontrado una luz en esta comunidad, en ustedes, y quiero compartirla. Las palabras escaparon de su boca como una corriente de agua fresca, llenas de sinceridad. Al ver su poder, las inseguridades comenzaron a desvanecerse. Cada gesto y sonrisa de apoyo le daba más confianza. Las sombras a su alrededor parecían disiparse, como la bruma ante la luz del amanecer. El viajero sonrió conforme Santiago hablaba, y en su mirada habían destellos de aprobación. Era un momento de conexión pura, donde las almas se entrelazaban en búsqueda de un propósito mayor. Justo cuando Santiago pensaba que el momento no podía volverse más glorioso, una ráfaga de viento recorrió la plaza, trayendo consigo nuevos susurros. Algo grande está por suceder, murmuró alguien en la multitud. Las miradas de todos siguieron al viento como si anticiparan un milagro. Santiago sintió que su corazón latía con fuerza, incluso más rápido que antes. La emoción estaba en el aire, vibrante e intensa. ¿Qué está pasando?, preguntó una voz entre la multitud. El viajero levantó su mano, marcando el silencio. Prepárense, lo inesperado está por llegar. A veces, en nuestra búsqueda de la luz, el destino mismo nos da una señal. Santiago sintió que su alma se llenaba de curiosidad y temor al mismo tiempo. ¿Qué milagro podría manifestarse? Con la intriga en el aire, se preguntó si ya había comenzado la transformación prometida o si lo verdaderamente extraordinario estaba justo al doblar la esquina de su viaje. La respuesta se acercaba desbordante de luz, pero,
estarían listos para recibirla. El viento silbaba suavemente entre los árboles, trayendo consigo ecos de anhelos y deseos. Santiago apenas podía contener su expectación. Miró a su alrededor y vio cómo otros también se cambiaban de pie, anticipando el algo grande que prometía suceder. ¿Qué será?, se preguntaban en murmullos entre ellos. El viajero dio un paso adelante, su figura iluminada casi etéreamente, como si estuviera envuelto en una luz divina. A veces, lo que buscamos está más cerca de lo que pensamos, dijo, sonando con fuerza. La verdadera magia no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos en lo profundo de nuestros corazones. Santiago sintió que cada palabra del viajero tocaba su ser. En ese momento de conexión, entendió que el poder de su voz no solo radicaba en las palabras, sino en su intención de servir. ¿Y si todos nosotros, juntos, simplemente comenzamos a creer?, pensó Santiago. Las dudas parecían disiparse como el humo en el viento. De repente, un grupo de ancianos, conocidos en la comunidad por su sabiduría, se acercó. Sus caras estaban marcadas por las líneas del tiempo, pero sus ojos brillaban con esperanza. Joven, comenzó uno de ellos, lo que has dicho hoy ha despertado en nosotros un deseo profundo por la unidad. Este es el momento que hemos estado esperando. Santiago sintió una oleada de gratitud. Estas palabras eran como arroz caliente servido en medio del frío. Había creado un espacio donde la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Ahora, todos se miraban unos a otros con una nueva luz en sus ojos, un destello de determinación. Estamos listos para un cambio. ¿No es así, amigos?, preguntó el anciano, y un murmullo de afirmación recorrió la plaza. El viajero hizo un gesto hacia el cielo, como si los cielos mismos se inclinaran para escuchar. Cuando el corazón está abierto, la verdad puede entrar y florecer. Dejen que sus luces se unan, que su fe se convierta en acción. Vamos a hacer que este lugar resuene con nuestro amor y esperanza. Con esos últimos pronunciamientos, los presentes sintieron una vibración en el aire, una energía que fluía entre ellos como un río en ebullición. Santiago ofreció su mano al anciano al lado de él. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Al hacerlo, otros comenzaron a unirse en círculos, tomándose de las manos, creando una cadena de unidad. Esa corriente parecía danzar entre los cuerpos. Santiago podía sentirla. Era como si la comunidad estuviera despertando de un largo sueño, lista para abrazar un futuro luminoso. A medida que respiraban, el aire se volvió espeso con la presencia de ansias cumplidas. Estamos vivos. Estamos aquí, resonó en su espíritu. Los ojos de la multitud se iluminaban con un brillo especial, un reflejo silente de esperanza y fe. Pero entonces, el viajero rompió el hechizo del momento al hablar de nuevo. Ahora, permitan que su fe se manifieste. Visualicen lo que desean traer a este mundo, lo que su alma anhela. Cuando se unen, pueden invocar lo sagrado. El milagro que están a punto de presenciar dependerá de la pureza de sus corazones. Santiago sintió que una energía desconocida comenzaba a fluir a través de él. La plaza, que hace solo momentos había sido un lugar de duda, ahora se transformaba en un altar vibrante de fe. Los susurros tomaron fuerza, las palmas empezaron a unirse en himnos de gratitud y deseo. Era el preludio de algo extraordinario. Pero de repente, un silencio absoluto envolvió el lugar. Las miradas se centraron en el viajero, que estaba observando con atención. Recuerden, la fe tiene su propio momento. ¿Están listos para recibir lo que viene, o temen lo que podría materializarse? Santiago sintió un escalofrío. ¿Tenían esa fe? Había un poder palpable, un milagro en el aire, y el destino ahora dependía de ellos. Sin embargo, no solo de ellos, sino de esa conexión inquebrantable que los unía. La plaza esperaba, las estrellas comenzaron a brillar más intensamente sobre ellos, como si el mismo universo estuviera listo para responder. Pero, ¿tendrían el valor de empezar su viaje hacia lo desconocido? Santiago se preguntó si estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder, y en su corazón, una única pregunta reverberaba con fuerza: ¿sería la comunidad capaz de abrirse a las maravillas que la fe podía ofrecerles?
El manto de silencio se desvaneció, al igual que la neblina al amanecer. La atmósfera estaba cargada de anhelos. De repente, un murmullo comenzó a formarse entre la multitud. ¿Qué pasará? ¿Y estamos listos? Fueron algunas de las preguntas susurradas, acompañadas de miradas expectantes. Los corazones palpitaban al unísono, como si estuvieran tejiendo una sinfonía imperceptible pero poderosa. El viajero, con una mirada profunda y centrada, respiró hondo. La fe, dijo firmemente, es como la semilla que se planta en el corazón. Debe ser cuidada, regada, y al final, puede dar fruto abundante. Santiago, en ese instante, comprendió que estaban en el umbral de un cambio. Cada uno de ellos era una semilla, y juntos, podían florecer en algo hermoso. Mientras las palabras del viajero se impregnaban en su ser, algo comenzó a suceder. Una luz suave emergió del centro del círculo que habían formado. Era como si el sol estuviera naciendo dentro de ellos, una calidez que se extendía de mano en mano. Aquella luz comenzó a brillar más intensamente, atravesando miedos y dudas, llenando el lugar con una energía sanadora. Los ancianos se miraron entre sí, sus ojos resplandecían con la sabiduría de años. Uno de ellos, con voz temblorosa, contó su historia: he visto matrimonios restaurarse, he sido testigo de sanidades milagrosas. Pero lo más hermoso que he presenciado es cuando un grupo de corazones se unió en fe. Sus palabras resonaron como campanas en la plaza, avivando aún más la llama de esperanza. Santiago pudo sentir la vibración de cada testimonio. Se preguntó cuántos otros relatos no contados habitaban en aquel lugar, esperando ser conocidos. Una sensación de comunidad se apoderó de él, no eran solo individuos, eran un cuerpo, un alma compartida. Con ese entendimiento, Santiago cerró los ojos y visualizó lo que anhelaba: un lugar donde todos fueran bienvenidos, donde la risa y la esperanza reinaran. ¿Y si esta fe se convertiría en acciones?, reflexionó, sintiendo un empuje en su corazón. El viajero, reconociendo la conexión, elevó sus manos. Ahora, dejen que esta luz que arde en ustedes se manifieste en el mundo. Compartan su amor, su bondad. Son un faro en este mundo cambiante. Los murmullos se convirtieron pronto en proclamaciones, cada voz llena de poder. Santiago sintió como si cada grito de fe pudiera tocar las estrellas. Y en ese instante, el cielo pareció abrirse. Una cascada de luz dorada brilló sobre ellos, acobijando a la plaza en un abrazo celestial. Era el universo mismo respondiendo, afirmando su esfuerzo colectivo. Pero la luz tenía un propósito. Comenzó a danzar alrededor de cada uno, envolviéndolos en una energía reconfortante que despejaba cualquier temor anterior. Algunos empezaron a llorar, otros reían, y muchos se abrazaban, sintiendo que eran parte de algo más grande. Santiago, con el pecho hinchado, se sintió vivo. Un repentino eco resonó, como una voz lejana que llamaba. El viajero se volvió hacia la multitud una vez más, sus ojos destellando de emoción. Recuerden, nunca están solos. Cada paso que dan es un paso hacia el propósito de sus almas. ¿Qué harán con esta fe que están despertando? Las palabras se quedaron flotando en el aire mientras Santiago miraba a su alrededor. Los ojos de los ancianos brillaban con un fuego renovado. La pregunta quedó suspendida, como una promesa en el viento. Había una intención divina danzando entre ellos, un misterio por descubrir. Con la luz aún brillando, el silencio volvió a caer. La plaza esperó, incluso el viento pareció contener la respiración. Así, todos comprendieron, un nuevo camino se presentaba ante ellos. ¿Tendrían el coraje de seguirlo hacia lo desconocido? El sol comenzó a descender, dejando un rastro dorado sobre la plaza. La luz aún danzante se tornó suave, envolviendo a los presentes en una atmósfera de paz. Santiago cerró los ojos, sintiendo una calidez que fluía desde su interior, llenándolo de una fuerza que nunca creyó poseer. ¿Qué haré?, se preguntó, la incertidumbre apretando su pecho. Al abrir los ojos, el viajero miraba a cada persona, como si pudiese ver sus almas. La fe es una acción, continuó, y a veces requiere arriesgarse. Debemos abrazar este momento, salir de nuestra zona de confort. Cuando actúen, verán el poder de la transformación. Freddy,
Un joven en la multitud alzó la voz. ¿Pero y si no podemos? ¿Qué pasa si nos equivocamos? Ese miedo, respondió el viajero con ternura, es parte del viaje. La duda es el eco de la ausencia de fe. El verdadero crecimiento se encuentra en la acción, en el sí, aun cuando haya incertidumbre. Los murmullos se transformaron en un círculo de plegarias. Cada uno compartía sus temores y sueños, dejando que la luz les tocara. Santiago escuchó historias de luchas personales, de batallas perdidas y esperanzas renacidas. Cada testimonio era un ladrillo en la construcción de un futuro compartido. Poco a poco, los rostros de los presentes comenzaron a brillar con una luz renovada. Santiago, untado por la energía vibrante a su alrededor, decidió compartir su propio anhelo. Quiero construir un lugar donde todos puedan sentirse amados, donde la fe no solo se hable, sino que se viva. ¿Quién se une a mí? Las palabras se escurrieron como agua fresca, y mientras lo hacía, dio cabezas a sentir. La semilla de su visón encontraba terreno fértil. Yo estaré allí, dijo Marta, una madre del grupo. Necesitamos un refugio en este mundo. No más soledad. En ese momento, la luz que los rodeaba pareció crecer y elevarse, como si el mismo cielo apoyara su deseo. Un aire de expectativa lo llenó todo. Entonces, pongámonos en marcha, dijo el viajero. No sanar esta comunidad es una decisión, no una opción. Debemos actuar con amor. Cada persona comenzó a compartir ideas, sueños que antes parecían lejanos. Un lugar de comunidad, apoyo y amor incondicional. Los corazones palpitaban en un mismo acorde, la energía se volvió contagiosa. Era como si algo maravilloso estuviera gestándose en el aire, una sinfonía de sueños y esperanzas. Pero justo cuando el fervor alcanzaba su punto más álgido, una sombra cruzó la plaza. Un hombre desconocido apareció, su figura era imponente, sus ojos profundos y enigmáticos. ¿Qué están tramando, hijos de la luz?, preguntó con voz grave, como un trueno. La atmósfera cambió de inmediato. Un silencio tenso cayó. Había un reto en sus palabras, una advertencia. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luz que los envolvía parecía titilar ante su presencia. Quien no esté dispuesto a arriesgarse, dijo el viajero, firme como una roca en medio de la tempestad, nunca verá su destino cumplido. ¿Tienen el valor de enfrentar este desafío? El nuevo misterio dejó a todos atónitos, una pregunta colgando en el aire: ¿quién era ese hombre y qué pruebas les traería? Santiago, temblando, se sintió doblemente resuelto. Las murmullos de fe resonaban en su corazón mientras la plaza se preparaba para lo que vendría. La fe y el temor danzaban juntos. ¿Qué les esperaba en esta nueva travesía? El brillo del atardecer comenzó a desvanecerse, sumiendo la plaza en un resplandor crepuscular que parecía anticipar lo que estaba por venir. Santiago sentía el pulso acelerado de su corazón, la tensión en el aire vibrando con cada respiración. El extraño de mirada profunda y poderosa parecía más que un simple espectador, su presencia añadía un peso a la situación, un desafío inesperado que la comunidad no podía ignorar. ¿Quién eres tú?, preguntó Santiago, su voz firme, aunque temblorosa. La multitud contuvo la respiración, las miradas fijas en el extraño, buscando respuestas mientras sus corazones palpitaban como un solo tambor. El viajero, a su lado, parecía observar con calma, pero Santiago sintió que el mensaje estaba claro: el enfrentamiento con lo desconocido era imparable. Soy un portador de verdades ocultas, respondió el extraño, su voz resonando con un eco profundo. He venido a recordarles que nunca se debe perder de vista el propósito de la fe. Lo que buscan esta noche no se ganará sin sacrificio. Las palabras cayeron suaves, pero también pesadas. Santiago miró a su alrededor, viendo los rostros de sus vecinos, tribalmente entrelazados con esperanza y miedo. La luz que antes brillaba sobre ellos parecía en duda, y en el eco del extraño, una sombra de incertidumbre se cernía. ¿Sabes lo que buscas, Santiago? Pero, ¿estás listo para arriesgarlo todo?, presionó el extraño, mientras la plaza se sumía en un silencio ensordecedor, cada uno sintiendo el peso del desafío. Santiago tragó saliva, la respuesta formándose en su interior, aún sin estar del todo claro.
Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para guiar a nuestra comunidad. La fe necesita acción, exclamó, sintiendo cómo esas palabras llenaban de nuevo sus venas de valor. Pero un escalofrío de duda cruzó su mente. ¿Qué decisión arrastraría dolor y pérdidas inevitables? El viento sopló, como un susurro de advertencia. El extraño sonrió, una mueca enigmática, como si la grandeza de lo que estaba a punto de ocurrir le resultara familiar. Entonces, inicia el camino hacia la transformación. Pero recuerda, un sacrificio verdadero conlleva perder aquello que más amas. La multitud se estremeció ante la amenaza implícita. Entonces, Santiago se vio a sí mismo en medio de la oscuridad, en el borde de una decisión que podría cambiar todo. Miró a Lucía, quien lo observaba con ojos llenos de admiración. Su amor por ella lo impulsó a dar un paso al frente. Tenía que ser un faro de luz en esta batalla. Si debo perder algo, que sea mi miedo, proclamó, su voz resonando con un nuevo vigor. No puedo dejar que las dudas me controlen ni permitir que nuestra comunidad se sienta desamparada. Si el amor es el camino, lo abrazaré con todo mi ser. El viajero asintió, sus ojos brillando con una intensidad que reflejaba respeto, y luego preguntó a la multitud, ¿quién está dispuesto a unirse a él? ¿Quién hará sacrificios por sus hermanos y hermanas para ver la transformación? Un murmullo se levantó. Yo, gritaron algunos, mientras otros comenzaban a compartir sus propias luchas y temores. Uno a uno, se alzaron voces que hablaban de renunciar a la soledad, a la tristeza, a las viejas heridas que aún sangraban. La plaza cobraba vida, cada palabra parecía resonar en el cielo estrellado, unificando sus intenciones. Así es como se forjan los destinos, dijo el viajero, su voz teniéndose en el aire. Juntos, son la luz que puede enfrentar las sombras. El desafío no está solo afuera, está en abrazar cada herida y convertirla en fortaleza. Santiago sintió que el viento soplaba nuevamente, trayendo consigo la calidez del amor y la esperanza. La comunidad estaba lista. Sin embargo, algo dentro de él todavía temía lo que podría venir. ¿Y si hay un precio demasiado alto para pagar?, murmuró, casi para sí mismo, sintiendo cómo la ansiedad se deslizaba por su cuello. Pero el viajero le respondió con un brillo en su mirada. La vida misma es un viaje de pérdidas y ganancias. Pero el amor siempre encuentra una forma de renacer. Con esas palabras, se escuchó el eco de un tambor en la distancia. La plaza retumbaba con la emoción del momento. Santiago cerró los ojos, deseando que su fe se convirtiera en acción. Al abrirlos, vio a sus vecinos como luces individuales que se unían en un resplandor sublime. Estamos juntos en esto, dijo con determinación. La comunidad comenzó a vincularse, sus manos unidas, una cadena de fe sólida y verdadera. La energía vibró a su alrededor, el amor se volvió palpable, uniendo sus corazones. Finalmente, el viajero levantó su mano y un brillo resplandeció en ella. Dejen que la luz que llevan dentro brille, queridos amigos. Juntos pueden invocar la sanación y el renacer. Deben prepararse, porque el camino que se acerca no será fácil, pero será glorioso. A medida que la plaza se iluminaba con esa conexión divina, los rostros tomaron un resplandor de determinación. Cuando sus manos se unieron, un destello brilla en el horizonte. Era la señal de un nuevo camino que comenzaba. La incertidumbre podía ser aterradora, pero la luz que llevaban dentro era más fuerte. «Estamos listos», exclamó Santiago, y con esa proclamación, los cielos comenzaron a responder a la fe unida de la comunidad. Una nueva historia se estaba tejiendo, una de transformación, amor y renovadas esperanzas. Santiago sabía que, aunque los desafíos se avecinaban, lo más importante era la luz que llevaban dentro y cómo estaban listos para compartir su legado. Así, se hizo la primera oración de un vasto movimiento. La comunidad estaba despierta, y juntos atravesarían cada sombra que amenazara con despojarles de su esencia divina. Con el corazón inflamado de gozo, Santiago se sintió finalmente en casa. La invitación a la transformación había comenzado, juntos, encenderían la luz que el mundo necesitaba. Y en ese luminoso momento de unión, en el centro de la plaza todo terrenal y divino parecía conjugarse. Ahora era el momento de actuar.
Es el momento de recibir el llamado divino. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Comparte este mensaje con al menos 5 amigos que también deseen vivir estos milagros en sus vidas. Tu apoyo es fundamental, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a llevar la luz lejos. Y no olvides comentar tus reacciones y testimonios sobre este final que ha tocado tu corazón. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta gran familia de fe. Hagamos eco de esta luz juntos.